Buenos días. No me acuerdo muy bien cuándo aprendí a leer. Recuerdo que cuando era chiquita y estaba en jardín, antes de que todos mis compañeros supieran, yo ya estaba leyendo los libros de Winnie the Pooh que teníamos ahí en la clase. Mi papá incluso me cuenta que cuando me llevaban a la feria del libro, yo hacía que se desesperaran. Porque lo que hacía yo, la capa, una genia, me agarraba un libro y me escondía abajo de las mesas que tenían unos manteles largos y me ponía a leer porque según yo ahí se leía en paz. La loca, los padres pensaban que se la habían secuestrado, ella leyendo. Este hábito tan hermoso me lo inculcaron mis papás desde muy chiquita, ya que ambos leían. La verdad es que la cantidad de lectura que hacía fue disminuyendo a medida que fui creciendo. Pasé de tener decenas de libros en mi mesita de luz a que me costara terminar un libro corto que normalmente no me hubiera llevado mucho tiempo. Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Quieren? Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes levantan la mano si sienten que aplica a ustedes. ¿Vamos? Vamos. Levanten la mano si les gusta leer. Levanten la mano si cuando tienen tiempo libre, su primer instinto es agarrar un libro. Levanten la mano si les gustaría leer más, pero sienten que no tienen tiempo. Levanten un libro si... Iba a pasar, me pasó en el ensayo. Levanten la mano si no les gusta leer, no agarrarían un libro, les parece aburrido. Los de mi clase, por favor, levanten la mano. Ahí va, gracias. Mi meta de hoy no es decirles tienen que tirar toda la tecnología y solo dedicarse a leer porque es lo más importante del mundo. No. Yo lo que vengo a hacer hoy es que mientras escuchen mi charla les den ganas de agarrar ese libro que tienen ahí hace mucho, que quieren leer, pero ay, no tengo tiempo. Y que para los que no les guste leer, que son menos de lo que esperaba, tal vez se animen a reconsiderar. Bien, leer tiene muchos beneficios. Están los que nos dicen las maestras en primaria, para que agarremos un libro, que son, leer te hace más inteligente, leer te hace más creativo, leer desestresa, que si son lectores de ficción saben que esa es una vil y completa mentira. Cuando estaba investigando para hacer esta charla, me encontré que leer aumenta la esperanza de vida. Y me quedé, dentro de todos los beneficios que se me ocurrían para la lectura, una vida más larga como que no figuraba. Así que me puse a investigar, claramente. Y saben que sí, según un estudio de Yale, las personas que leen por lo menos 30 minutos al día tienen un 20% más de esperanza de vida que la gente que no. Ya que leer genera dopamina y aumenta la autoestima. Ese fue otro beneficio que yo no sabía, ya que cuando vemos películas de Hollywood, normalmente los lectores son vistos como inadaptados sociales, nerds que les hacen bullying. Y después me puse a pensar. Y me di cuenta de que la mayoría de los lectores ficticios, como Hermione Granger, Elizabeth Bennet, más caricaturesco, sabían que su inteligencia era superior a la de los demás y eso llevaba a que se tuviera una estima más alta. ¿A qué se debe este aumento en la autoestima? Leer es una especie de gimnasia mental. Todo muy lindo con todos estos beneficios científicos, pero para mí las cosas más lindas de la literatura vienen a partir de los ámbitos sociales, personales y psicológicos. ¿Alguna vez se dieron cuenta de que hay cosas que todos, y digo todos, conocemos? Por ejemplo, levanten la mano si saben quién es él o si alguna vez escucharon nombrar a Harry Potter. Me imaginé. Hace no mucho tiempo me enteré que unos de mis amigos no habían leído o visto esta maravillosa serie, los estoy mirando,
Así que claramente tomé la única opción posible que se me ocurría y los até a una silla para ver las 8 películas de Harry Potter porque las tenían que ver. Mientras transcurrían las hermosas 18 horas de contenido, e incluso antes, me di cuenta de que, a pesar de no haber visto un solo minuto de estas películas, ellos como que conocían un poco los nombres de los personajes. Entonces, antes de eso me iban diciendo, Dumbledore es un viejo con barba larga, ¿no? Voldemort se llama el malo, ¿no? Y yo, ¿cómo sabés si no viste? Ejemplo número 2. Levanten la mano si saben quién es él o si alguna vez escucharon nombrar a Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo. Tuvo más adaptaciones, como pueden ver, que Cenicienta, y no están todas ahí. Libros, series, películas, juegos, cualquier cosa que te imagines hay de Sherlock Holmes. Probablemente, si yo en este momento, prepárense para contestar, les pregunto cuál es el nombre del asistente de este famoso detective, ustedes me dicen, muy bien. La historia se repite constantemente. ¿Vamos con la ronda 2 del juego? Yo les voy a nombrar unos personajes literarios y ustedes levantan la mano si los conocen, si los escucharon nombrar. No tienen que haber leído los libros. ¿Vamos? Jay Gatsby. Muy bien. Atticus Finch. Katniss Everdeen. Hamlet. Dorothy. Matilda. Y esta que espero que todos la conozcan, Sancho Panza. ¿Ven a lo que voy? Cuando alguien dice, perdón, no sé si leyeron los libros de los que provienen estos personajes, pero conocen sus nombres e incluso tal vez conocen sus historias. Perdón. Si yo les digo Elemental, mi querido Watson, ustedes saben que estoy haciendo una referencia a Holmes, la cual les tiro el dato, nunca se dijo en los libros originales, sino que se dijo en una de las decenas de adaptaciones. Si yo les hablo de la luz verde al final del puerto de Daisy Buchanan, o de la casa de Burradley, o de los gigantes que se convierten en molinos de viento, sepan de lo que les estoy hablando o que tal vez tengan una idea de su proveniencia. La literatura nos une. El saber que alguien leyó el mismo libro que vos aumenta las chances de compatibilidad y nos hace sentir entendidos por esa persona. Ya que hay veces que la única persona que te entiende no es una persona, sino que es un buen libro. Mi abuela, hace no mucho, me dijo algo que se me quedó grabado. Se los voy a compartir hoy. El que tiene un libro nunca está solo. Y yo, a principio de año, tirando a marzo, pasé por un momento donde me sentía muy, pero muy sola. Sentía que no encajaba en mis grupos de amigos, sentía que mi familia no estaba para mí o que no me entendían, y sentía que cualquier grito de ayuda que yo largaba era completamente ignorado. Faltaba al colegio, no entregaba tareas y muchos días hasta me costaba salir de la cama. Hasta que, una noche, no me podía dormir. No me pregunten por qué, no podía. Insomnio, estrés. Y tampoco tenía ganas de ver una serie, una película, cada cosa que me ponía me aburría. Y después me acordé. Para Navidad, ese año, me habían regalado este libro. Anteriormente lo había hojeado, lo había mirado, pero nunca había pasado del 5.º capítulo. Esa noche decidí ponerme a leer, ya que entre eso, quedarme mirando el techo en la oscuridad, esperando a que me llegara el sueño, leer me pareció una idea más productiva. Y ese, para mí, fue un camino de ida. Me terminé este libro esa misma noche. Y el fin de semana siguiente fui a comprar su continuación. Este libro fantástico me salvó, ya que
yo me sentía tan sola y tan ansiosa que yo misma me estaba tirando a un precipicio. Este libro me dio me dio a alguien a quien agarrarme, algo que esperar. Y yo siento que cuando nos sentimos solos necesitamos algo a que aferrarnos. Y hoy les pregunto, ¿qué mejor que un mundo nuevo, lleno de posibilidades, lleno de personajes por conocer, lleno de aventuras por vivir? Asimismo, mientras leemos, nos vemos reflejados. ¿Nunca les pasó sentirse identificados con algún personaje? Ok, me sirvió. Yo acá les muestro algunos de los personajes con los que yo me identifico. No les voy a decir sus nombres porque son un montón. Cada uno de ellos es de un mundo diferente. Y sin embargo, mientras iba leyendo sus historias, sentía como si el autor de ese libro hubiese entrado a mi día a día, me hubiese seguido por semanas y hubiese decidido escribirme un personaje dedicado completamente a mí. Esto me llevó a aprender cosas sobre mi persona que solo se pueden aprender al verme a mí misma convertida en ficción. Los personajes, así como sus historias, son espejos que reflejan nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestras particularidades y, sobre todo, nuestras fallas. Para los que aún tengan sus dudas, para los que piensen que los que les traje hoy son mitos que le dicen a los nenes en primaria para que agarren un libro, como dije al principio, les traje una pequeña historia. Había una vez una nena muy alegre. Cuando la veían, muchos adultos se reían, ya que a pesar de ser muy, pero muy chiquitita, porque parecía más chiquita de lo que era muy elocuente. Le hablaba a cualquier persona que le prestara atención, e incluso a veces a los que no. Esta nena también le gustaba mucho leer, ahí la ven, con un libro en la mano. Estaba completamente enamorada de la idea de imaginar nuevos mundos, nuevas aventuras, nuevos personajes. Si bien ella era feliz en su mundo de fantasía, a medida que fue creciendo, se dio cuenta de que el mundo a su alrededor, o el mundo real, como le decían que se llamaba, no llegaba a sus expectativas. Se empezó a dar cuenta que sus amigos hablaban mal de ella, que no le invitaban a jugar, que los nenes más grandes le hacían bullying y que nadie se sentaba al lado de ella en recreo. Al principio, ella joya, siguió hablando, tratando de hacer amigos, no le importó. Pero en algún momento se dio cuenta de que para ella los recreos llegaban llenos de frustración, casi aburrimiento. Imagínense un recreo aburrido, porque no tenía nadie con quien hablar. Los demás nenes estaban ocupados jugando juegos de los que no la dejaban participar. Así que ella se sentaba sola y lo único que podía hacer era imaginar que era parte de una de las historias que estaba leyendo en el momento. Un día se le ocurrió la maravillosa idea de llevarse un libro al cole. Entonces, cuando tocó la campana, ella sacó su libro y se puso a leer. Y de pronto se dio cuenta de que todas sus tristezas, toda su soledad, todas sus preocupaciones fueron desapareciendo. De ahí sus libros se convirtieron en su consuelo. En cada momento bajo, ella leía y se dio cuenta de que todo empezaba a mejorar. Cuando llegó a secundaria, hubo una persona que le dijo: ya estamos grandes para cuentos de hadas. Deberías leer libros de autoayuda si tanto te gusta leer. Ella lo ignoró, ya que en la ficción encontraba más realidad que en cualquier otro lado. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad,
Llegaron al rescate sus maravillosos libros y le hicieron darse cuenta de que pocas cosas le gustarían más que dedicarse a la literatura. Sin importar cuánta oscuridad hubiese en su vida, porque su vida no se volvió perfecta, siguió siendo ansiosa, le siguieron haciendo bullying y la siguieron dejando sola, pero ella sabía que la luz estaba en cualquier lugar que hubiera un libro. Y así, cada vez que sentía que se ahogaba, que no podía respirar, los libros llegaban a ella como una soga en el medio del océano. Hoy en día, esa nena sigue viendo historias por donde las mire. Gracias a sus libros, sigue creyendo en las aventuras, en el amor y, lo más importante, que siempre, sin importar lo mal que se vean las cosas, hay una esperanza. Hoy en día, esa nena se para enfrente suyo implorándoles que agarren un libro, ya que no saben qué historia los puede salvar. Muchas gracias.